a hablar hoy día de Friendship. Friendship son unas personas un poco extrañas que viven o habitan alguna localidad de la isla de Chiloé. Exacto, sí, sí. Bueno, Friendship, la famosa isla, significa amistad, la isla de los amigos. Esto es muy importante porque es algo realmente particular y peculiar en cierto sentido, porque es un fenómeno que se da solamente prácticamente en un lugar del mundo y que sería acá en nuestro país, que sería en el sur de Chile, básicamente en el archipiélago de los Chonos, extremo sur, zona austral, una isla, la mítica isla Friendship, que durante del año 80 en adelante, muchas personas dicen que es una isla que está habitada por ciertos seres humanos, pero seres humanos que son elegidos, escogidos para instruirlos, enseñarles por seres superiores que serían en este caso los extraterrestres. Claro, hay muchas versiones sobre quiénes son los Friendship. Algunos dicen que son alemanes de la Segunda Guerra Mundial, otros dicen que es una nave, o sea, es una colonia norteamericana, otros dicen que literalmente son pleiadianos, extraterrestres, porque tienen un aspecto bastante extraño. Si bien son como nórdicos, miden casi 2 metros, son muy blancos, de ojos azules, el pelo es como un amarillo dorado, y son como todos más o menos como del mismo porte y la misma contextura, bastante esbeltos. Sí, mira, sí, mucha razón. Nos estás describiendo las situaciones que se han dado en base a ese fenómeno que ocurre en este archipiélago. Es real, son las aristas que tiene este caso. Pero para que los auditores se hagan una idea, este fenómeno surge en el año aproximadamente 1982 y son radioaficionados ya que trabajaban, me parece, con radios bueno, se llama de 13 metros, tengo entendido, radioaficionados que dentro de las conversaciones que tiene habitualmente las personas que se dedican a este rubro, como hobby quizás en muchos de los casos, logran sintonizar con personas que les dicen que son de la isla Friendship, que viven en un lugar que se llama la isla Friendship. Entonces todas estas conversaciones como con 3 o 4 personas cercanas o de diferentes lugares de nuestro país, es en base a eso, que hay una isla que realmente existe, que se llama Friendship, pero las personas que están al otro lado, en el fondo como del micrófono de la radio, piensan que están hablando con personas normales, de lugares que sí se conocen, sin saber el trasfondo que hay y el misterio que hay en esta isla. De verdad, es algo que yo de repente no encuentro mucha explicación a lo que pasa ahí. Ahora, tú lo has dicho bien, se dan diferentes aristas en el caso. Hay muchas personas que efectivamente dicen de que es una base militar, otros dicen que son alemanes, colonias alemanas que están ahí, pero yo personalmente me quedo con el lado de que creo que hay una civilización un poco más desarrollada que está coexistiendo con nosotros, que hay seres humanos en ese lugar que están siendo instruidos para quizás algo que pueda venir, algo que está pasando, algo que no vemos, que no sabemos, o algo que quizás en un futuro próximo puede ser beneficioso o a la inversa para nosotros. Pero ellos, ¿cuál es la misión que ellos tienen? No se sabe, todo tan... Originalmente la misión sería reclutar personas, humanos, con ciertas características muy particulares. No es que elijan a cualquier persona, no eligen al azar. Y en este reclutar personas han contratado a otras personas más para que lleven a estos grupos de familias a la isla Friendship o para que los dejen en los lugares que ellos determinan. Para ir a buscarlos, Claro, ¿no? para ser más exacto, el modo superante que ellos tienen es una embarcación que llega a cualquier lugar de los canales de Chiloé, puede ser en Tonte, puede ser en Ángel Mall, Puerto Montt, puede ser en diferentes lugares que ellos eligen al azar. Es una embarcación, una especie de velero, que ha sido registrado como el Mitilus 2. O sea, hay cientos de personas que han visto el Mitilus 2. Eso es real, eso es correcto. Las personas que tripulan esta embarcación, es ahí donde está la duda. Hay ciertos reportes que van cerca de 7 a 8 personas dentro de la embarcación, los que van, eh, prácticamente están ahí, viven dentro de la embarcación, esa gente que está reclutando y que van a buscar a otros, y serían seres muy parecidos a nosotros, quizá en cuanto
a nuestra morfología, pero diferentes quizás en cuanto al color de piel, son más altos, de 1,90 m, ojos la mayoría, por decir todos los ojos azules, pelo rubio, y de ahí viene la duda de algunos que dicen, no, si son alemanes, o son norteamericanos, estadounidenses, o de algunos países de por ese lado. Es porque tienen un acento extraño, no es un acento normal como los chilenos o del sur, sino que tienen un acento como medio yanqui, medio alemán, difícil de definir. Exacto, sí. De hecho, sus vestimentas se visten todos iguales, como si fueran Como soldados. escolares o soldados, por un lado, pero son trajes llamativamente blancos, colores, tonalidades claras, las mismas camisas o las mismas poleras. Eso es muy curioso, que 8 personas estén sincronizando con su vestimenta. Y todos los que han dicho que han conversado con ellos, claro, un tono extranjero que se siente al conversar, pero si los miran y conversas, es un humano más de otro país. Es lo que uno podría decir, son extranjeros tripulando el famoso Mitilus 2. Ojo, que este famoso Mitilus 2 tiene mucha relación con el Caleuche. Ay, bueno, el Vitulus 2, ¿es el Caleuche o el Caleuche es otra cosa? Claro, el Caleuche, hay cierta leyenda, ciertas historias que se cuentan, no se sabe si es mito o leyenda. eh, las personas, los habitantes de Chiloé, hablan de esta embarcación que se aparecía en las noches ¿Mm? con diferentes propósitos. Ya también hay varias como líneas de los propósitos, por qué aparecía esta embarcación. Algunos dicen que venía en los lugares que aparecía. Cuentan algunos pescadores que tuvieron estos encuentros con el Caleuche. Repentinamente se iluminaba parte del mar y si la pesca era mala, la pesca se colocaba abundante. Entonces iluminaba y irradiaba luz en cierto sector, el Caleuche, y los pescadores volvían con sus embarcaciones, pero repletas Porque dicen de que peces. el Caleuche se lleva a los marinos que naufragan, que se ahogan. También dicen que aparecía cuando habían cierto naufragio y rescataban a algunas de las personas que están ahí y que podrían estar viviendo en frente. Ah, Entonces quizás este famoso Caleuche, que está dentro de nuestra mitología, de nuestra historia, de nuestra leyenda, no sé cómo llamarlo, sea el Miriluto, sea esta embarcación de estos seres de esta isla que entre paréntesis es muy difícil, a pesar que hay personas que han estado ahí, han dado ciertas coordenadas, pero por ahí hay alguna referencia que se dice de que es una isla que no está fija, es una isla móvil, se va moviendo, se va trasladando, es una isla artificial, hecha artificialmente, que pareciera que fuera muy real. No sé cuántas son las dimensiones, no sé cuál es la tecnología, me lo puedo imaginar, ¿sí? Como para poder mover una isla completa, y por esa razón no se puede encontrar sería nunca. algo así como un mega submarino, una cosa así. Claro, algo gigantesco que puede desplazarse, puede estar en un punto, en otro punto, entonces tienen la tecnología. Evidentemente, si hay culturas superiores, seres de otras razas más desarrollados, van a tener la tecnología como para hacer lo que yo estoy contando. Entonces, desde ese punto de vista es muy difícil localizarla. Las personas que, como yo explicaba al principio, las personas que han tenido contacto con la isla, que han logrado, hay personas que han logrado ir, familias que han sido seleccionadas y han logrado ir a la isla. Pero tenemos dos testimonios que son los más impactantes, que es aquí donde Frenchy sale a la luz pública, donde la gente común y corriente empieza a conocer los casos de esta isla, que son de Octavio Ortiz, que es un radioaficionado, que es una de las primeras personas que se contacta con estos seres. O sea, perdón, él no fue a la isla, pero sí conoció a los integrantes del Miquilundó. Y tenemos a Ernesto Lafuente, que es un ingeniero civil mecánico, titulado por la Universidad de Concepción, sur de Chile, que él estuvo en la isla, físicamente estuvo. Y ahí hay un relato pero extraordinario con don Ernesto de la Fuente. De hecho, él trabajó en un tiempo en Televisión Nacional, prestando cierto apoyo, parte de su trabajo, de lo que él había estudiado. Y Ernesto de la Fuente, eh, estando en Televisión Nacional, lamentablemente en un momento determinado se enferma. Era un fumador empedernido, o sea, tipo se fumaba 2 cajetillas diarias y va al médico y le diagnostican cáncer a los pulmones. Y él
se va al sur de Chile, tenía un terreno en una localidad determinada, en Chonche parece, a vivir sus últimos días. Se despide de su familia, están los exámenes, está la radiografía. Yo invito a los auditores a entrar por internet, buscar a Ernesto de la Fuente y ver que lo que estoy diciendo es real. Hay certificados médicos de la enfermedad terminal que él tenía. Se va al sur de Chile y de repente lo empiezan a contactar. Se compra una radio para radioaficionados, 13 metros, y se empieza a contactar con los integrantes, con las personas de frente. Entonces le dicen, Ernesto, tú estás con un cáncer terminal. Se supone que ellos no lo sabían y como lo sabían, entonces a él le hace sentido todo. Y te invitamos a la isla para ver si todavía es tiempo de poder sanar. Y él no perdía nada, ganaba mucho y acepta la invitación. Y se embarca en Chonchi, en una pequeña islita, pequeña localidad, en un lugar que estaba prácticamente abandonado, en un muelle abandonado, Chonchi, y el día que le avisan que los van a ir a buscar, ahí está, ahí llegan Mitilus 2. Y se bajan estas personas, ellos ya llevaban varias semanas conversando, y se bajan y logran entablar una conversación directa en vivo, sube a la embarcación y parten rumbo a la isla French. O sea, realmente el relato a mí me hace mucho sentido porque él va a esta isla, dice que tiene que durar el viaje aproximadamente 8 horas, Ah, es como lejos. lejos. O sea, desde Chiloé hasta la isla Friendship son 8 8 horas. horas, ahora si la isla realmente se mueve, claro, quizás estaba más cerca, quizás él tuvo la sensación del tiempo diferente a la que podemos tener cualquier persona, pero él sintió que pasaron 8 Ya, horas. pero es que vio en la isla, o sea, entró como directamente a una sala o alcanzó a ver la isla, a ver la gente, ver las construcciones. Primero se duerme cuando va en el viaje, porque es muy largo, no sabe si se durmió o si no durmió. Entre paréntesis. Entra por unos canales, y llega a una especie como de pequeño acantilado. Estamos hablando de un archipiélago gigantesco, muchos pedazos de islotes, etcétera. Y de repente dice que se enfrenta, va llegando como a la loma, o sea, a la pared de los roqueríos, y cuando va llegando se da cuenta que se abre como una puerta de un galpón grande, ya como estos galpones que tienen las revisiones técnicas y algo parecido, y se abre, que ya para él fue impactante, ingresa, y cuando entran dice que anduvieron unos 200 metros y llega a un muelle, era como que estuviera de noche, pero estaba de día, está todo iluminado, llega a un muelle, se bajan, y para él ya era todo fantástico, o sea, primero hay que entender que él iba enfermo, muy enfermo, se sentía pésimo, muy mal, se baja apenas, lo ayudan, camina por este famoso muelle y dice que llega a un ascensor. ¿Qué está haciendo un ascensor ahí? Lo primero, seguía haciendo miles de preguntas, pero la veía muy esperanzado por la ayuda que le podían prestar. Lo suben al ascensor, se suben todos los que iban ahí, y bajan. Él calcula que como 10 pisos subterráneos, para que se hagan una idea. O sea, no sube, Baja. bajan. Entonces, todo lo que está arriba de la isla es como un camuflaje para que todos piensen que es una isla común y corriente. Una isla desierta. Claro, pero cuando llega abajo se enfrenta con un mundo extraordinario, totalmente diferente, con construcciones que él no había visto, con habitaciones diferentes, con gente en los pasillos. Sí, creo que por lo que yo he leído y he visto, creo que había muchas personas así como todas nórdicas, como cuando uno está en un hospital, como enfermeros. Bueno, con esa imagen, esa sensación le digo, como que era gente trabajando. Exacto, si cuando él empieza a caminar, él lo describe, era como estar en un hospital de 7, 8 pisos. Y en cada pasillo había personas, habían habitaciones, había una especie de gimnasio, había lo más extraño, que eso es lo que él relata, lo más extraño es que también hay una parte de donde está que él sale y es como que estuviera en la superficie de la isla. Es muy, muy curioso. Se supone que si descendió 8 niveles y de repente se asoma y ve que está el sol, que hay claridad, no entendía nada. La verdad que no entendía nada.
Y él cuenta que su sensación es que él asegura que durmió 5 días en la isla. Ya. 5 días estuvo ahí, con ellos, con los amigos de frente. Y ellos lo estuvieron ahí haciendo procedimientos médicos. En los primeros 3 o 4 días, absolutamente nada. Y él llega un momento que pregunta, eh, ¿qué me van a hacer? ¿Cómo me van a ayudar? Lo que sí él pensaba que cuando él dormía en una especie como de camilla, lo que se acuerda, que era totalmente, que no encontraba las palabras para describir la tecnología que tenían ellos. Debe haber sido muy difícil. Y dormía en una especie de camilla donde no tenía frío, donde él decía que estaba como calefaccionado el lugar, y él sentía, él lo que él pensaba cada día que despertaba era, quizás cuando me dormí vinieron algo, me hicieron, pero yo no me di cuenta, me habrán hecho dormir, me mandaron a dormir, me anestesiaron, no tenía idea. Entonces pregunta en un momento, ¿me van a operar, me van a hacer algo? Eso fue como en el tercer o cuarto día. Vamos a una pausa y a la vuelta vamos a saber qué le hicieron. Estamos hablando de nuestros amigos Friendship y de la apasionante historia de don Ernesto de la Fuente. ¿Qué le pasó a don Ernesto en la isla Friendship? Bueno, tal como estaba relatando, él llega al tercer cuarto día y pregunta, entre paréntesis, muy importante saber que él tuvo comunicación directa con Ariel. ¿Mm? Ya, Ariel se dice que era, a ver, podríamos, ¿cómo ejemplificarlo? ¿Es como un comandante, una cosa así? No, Ariel era como un híbrido, es ¿Ya? decir, humano extraterrestre. Ah, ya, sí, puede ser que sea híbrido, una Claro, mezcla. Ariel le habló, claro, Ariel era muy parecido a un humano, pero evidentemente con ciertos rasgos extraterrestres. Ya, Ahora, ¿de cuál raza específica? Ernesto Lafuente hablaba de alto, por el tema del tamaño, 1,90 m, hablaba de un ser de ojos profundamente azules, pelo corto, un color diferente al rubio. No sabría cómo describirlo. como más blanco. Claro, algo así. Algo así, sí, más o menos, algo como metálico, dio a entender. Y Ariel tenía una habitación especial porque Ariel no podía directamente consumir oxígeno, Ah, tal como lo hacemos nosotros, respirar en el fondo como lo hacemos nosotros. Entonces tenía una habitación acondicionada para él. Y él era el que hacía el contacto directo con las naves, con la raza determinada, que son los que encargados de que construyeron en el pasado la isla Frente, hicieron toda la construcción en el fondo. Ariel, una de las cosas que le explicó en esto Lafuente, con el respeto que me merecen todos, el escalafón le da una escala ascendente de desarrollo evolutivo, se podría decir. Entonces le dice, abajo estamos los humanos, ya, sobre nosotros estarían, le dice textualmente, yo no quiero ser parcial en esta información, estarían los santos. ya. Mira lo curioso. Sobre los santos estarían los ángeles. Ujú. Sobre los ángeles estarían los arcángeles, son ángeles con misiones Ok. especiales. Sobre los arcángeles estarían los extraterrestres. Ah, Ese es el escalafón que él le da. ya, pero, a ver, Se lo explica ¿ah? porque Ernesto entra en conversaciones con él. Ujú. Y dentro de esas profundas conversaciones, Ernesto le pide en qué lugar estaban ellos, cómo fue la cadena evolutiva, por qué estaban acá. Le hace un sinnúmero de preguntas que cualquier persona haría quizás en una situación como esa. Entonces Ariel va y le explica esto. Y en el cuarto día, uno de las personas que estaba de los terrestres, de los humanos, invita a Ernesto Lafuente a otra habitación, le explican un procedimiento que le van a realizar, Ariel también se lo había explicado, y ese es el procedimiento que le salva la vida en el fondo. Ya le inyectan una especie con una jeringa común y corriente, eso es lo que él cuenta, le inyectan una especie como de líquido, glucosa, no sé cómo llamarlo, que, que atrae a las células cancerígenas que él tenía, las destruye, las elimina. Él habla que se lo inyectaron una sola vez, no sintió absolutamente nada más que un pinchazo común y corriente, lo hacen reposar ese día en la tarde. Él dice que en todos los días que estuvo, aquí hay cierta controversia, porque algunos cuentan que dice que sí se alimentó, otros dicen que no se Eso alimentó. te iba a preguntar qué comía. Según él no comió nada en los 5 días. ¿Ya? Ya, porque parece que ellos rescatan
donde como estaba herméticamente cerrado ese sector, excepto un lugar, ellos, por lo que él conversa, se alimentan del aire, rescatan ciertos nutrientes del mismo oxígeno o de lo que estaban produciendo ahí. Por lo tanto, no tienen esa necesidad como la nuestra de alimentarse directamente. Es lo que él recuerda. ¿Ya? Porque estamos, imagínense, señor auditores, estar en esa instancia con un cáncer terminal, totalmente desesperado, y más encima en una situación como esa con seres extraterrestres. Y muerto de hambre. No sintió ¿No hambre, sintió no hambre? sintió hambre. Claro, entonces le inyectan este líquido, reposa en la noche, según él llega al día número 5, y el otro día le dicen, Ernesto, estás sano, tu cuerpo no tiene nada, y llegó el momento que tienes que partir. No le hicieron ningún examen, no se acuerda de haber entrado en ninguna habitación con alguna radiografía, con tomografía, absolutamente nada. Y tal como llegó, lo llevan de vuelta. Lo que sí le piden, que reserva un poco de la situación que él vivió, que sí puede contarlo, pero que espera un tiempo. ¿Ya? Entonces, lo complicado para él era, o sea, ¿cómo lo hago si...? ¿Cómo explico que no me morí? Claro, claro, evidentemente, pues, tenía familiares preocupados por él, y él llega a Chonchi, al lugar que estaba, no sé si él realmente vivía ahí, va a la casa que él tenía en el sur, y las personas, sus familiares preocupados, se contactan con él, y él lo que más trata de hacer es prolongar la estadía allá en el sur, para como decir, oye, seguí un tratamiento alternativo y me fui mejorando a poco, porque era como muy invasivo decir, oye, me mejoré de la noche a En la 5 mañana. días Claro. era como un poco fuerte. Lo que sí él cuenta a los años posteriores que él logró sacar algunas fotografías del sector donde él estuvo, no de ahí de la isla, y por una flor en particular que solamente se da en primavera, ¿Ya? asume, porque él estuvo en invierno ahí, los 5 días que él dice estuvo en invierno, pero asume por esa flor que se da en primavera y que aparece en la fotografía, deduce que no fueron 5 días, que estuvo mucho más tiempo, pero que a él le parecieron 5 días. Quizás ahí hay un tema de espacio-tiempo, quizás los 5 días fueron 2 meses terrestres normales. Claro, porque si estaba en una habitación cerrada, le costaría un poco diferenciar el día de la noche. Lo que, claro, lo que él habla es que no es que haya estado él encerrado, sino que él tenía libertad de moverse por esa especie de hospital gigantesco. Tenía libertad, de hecho, salió, caminaba, pero también él siente que estaba en todo momento controlado. Porque igual se cruzaba con personas, no hablaba mucho, no hacía muchas preguntas, pero con Ariel es como que ese control ya no estaba tan Era limitado. como la interlocutora. Claro, y ahí él pudo hacer todas las preguntas. Imagínense, si yo tuviera la posibilidad de estar ahí, yo creo que no perdería segundo preguntando, ya haría Sí. 1.000.000 de preguntas. Pero él no lo podía hacer. Era como que estuvo controlado todo el tiempo que estuvo ahí. Eso es lo curioso de Claro, él. dicen que, bueno, que la gente que conoce a algunas personas de Friendship, que tienen todos nombres de ángeles como Miguel, Ariel, Uriel, Gabriel. Sí, sí, exacto, sí. Los más conocidos, claro, todos tienen, mira, qué detalle interesante, todos tienen nombre de, Arcángeles. claro, en el fondo, con misiones, como con misiones especiales. El caso de Ariel con una misión totalmente, era el que hacía de cabecilla de toda la isla. Y ahora lo más llamativo es que cuando Ernesto prácticamente se está despidiendo de ellos el último día, les da las gracias, porque él asume automáticamente que se siente bien, físicamente se siente muy bien, podía caminar, correr, hacer cosas que antes no podía en 5 días antes o un día antes. Entonces él pregunta, ¿cuál es la misión final, el objetivo final de ustedes? Le dice. Entonces ellos dicen que Ariel le había dicho, mira, nosotros, textualmente le dijo, nuestro objetivo final es recoger lo que va a quedar. Esa fue la conclusión. ¿Qué va a quedar de qué? Ahí queda la imaginación. O sea, recoger lo que va a quedar después de la última glaciación, Podría después ser, de claro, no sé, próximo diluvio. podría ser. Entonces él venía perdón, emocionado por su sanación, pero a la vez tenía ese tema de decir, oye, estuve con extraterrestres, estuve con un extraterrestre, independiente que fuera una especie de híbrido, pero estuve con un extraterrestre, conversé con él, Alguien genéticamente modificado. modificado. Entonces él venía con sentimientos súper encontrados, porque por un lado muy contento
porque sintió que se sanó. Sí, pero hay un tema que no todos, a ver, ellos no vienen acá, por lo que yo tengo entendido, a curarnos, sino que ellos vienen a recabar cierto ADN que necesitan. Entonces, hacen como una especie de trueque. Sanan a los enfermos a cambio de su ADN. ¿Cuáles son las características de las personas que ellos sanan? Porque unos sí y otros no. La verdad es que no sanaron a mucha gente. Son pocos. Son pocos. Si las familias que ellos eligieron son familias para instruirla en el fondo, lo que Pero dicen... ¿cuáles son las características de esa gente? ¿Se sabe, por ejemplo, su grupo de sangre? No, nadie ha hecho como un patrón de conducta, un tema un test psicológico, ¿O un examen para saber cuál es la pero, característica que pero es evidente que lo que pasa es que fueron elegidos creo como 7 familias. tiene que tener un genoma común, yo creo que esas personas. Claro, lo que pasa es que él dice que habían 7 familias, Ujú. 7 familias en la isla. Lo que pasa es que no tenemos reportes de 7 familias desaparecidas en Chile. Es que a lo mejor van y vienen. O están No, que están permanentes. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son esas 7 familias? ¿Quiénes son esas personas? ¿O serán personas desaparecidas? ¿Serán algunos desaparecidos de nuestro país que estén allá? Y que nosotros los damos por desaparecidos. También puede ser. Se podría dar esa... ¿Por qué no? Se podría dar ese caso. Entonces, él no hay un registro de quiénes son. Él conversó, dice, con otros chilenos, pero lo curioso es que dentro de la conversación, o sea, yo si encuentro un chileno en una situación así, otro compatriota le pregunto, ¿cómo llegaste acá? Ujú. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te eligieron? Pero él no hacía esas preguntas. Era evidente que estaba controlado. Claro, Si no, la hubiera hecho. tiene como una especie de control mental. Exacto. Exacto. Entonces, vio a esta gente y no sabemos de qué forma los elegían. Tampoco ellos comentaban de qué forma los elegían. Y en el caso de Néstor Lafuente, él también se cuestiona un poco por qué también fue elegido. Y él no tiene idea. Lo que sabemos es que en la actualidad, año 2018, él está viviendo en la 4ª región, en el balneario de Tongoy. ¿Ya? Tengo entendido, Playa Grande, ¿sí? Dos playas, Playa Chica Grande, la Grande, de Tongoy. Las últimas entrevistas fueron en Tongoy. No sabemos por qué está con su esposa. Él es un hombre separado, está con su segunda pareja. No entendemos por qué está allá. ¿Por qué abandona su casa del sur, su familia de Santiago, y se va a vivir solamente a Tongoy? A la playa tranquilo. Claro, hay una entrevista, si la buscan por internet, por YouTube, hay una entrevista. Él comenta un poco de que le cambió la vida, que encontró la paz interior que necesitaba. Ahora también está la posibilidad de que le dejaron alguna enseñanza, adquirió algún aprendizaje, pero que solamente es para él. Y él lo está quizás aplicando allá donde él está. Yo tuve la gran suerte de estar frente a Ernesto Lafuente. ¿Ya? Y Claro, fue como en el 4º Congreso de Ufología en La Serena, hay un ufólogo que lo logra llevar. Y lo mismo que estoy relatando es lo que escuché de él. ¿ya? Lo que escuché, no, ahí la diferencia es que no pudimos hacer muchas preguntas, Ujú. ¿ya? Porque el hombre estuvo un tiempo y después se retiró con su pareja y no hubo la posibilidad de contrapregunta. Pero explicó detalladamente, bueno, otras cosas más que también vivió en ese momento en la isla. O sea, realmente la historia es tremenda. Tiene los certificados médicos de su enfermedad y tiene los certificados médicos de cuando ya se sanó. Imagínense ir donde el doctor que lo había desahuciado. El doctor no lo podía creer. Yo creo que el médico tiene que haber quedado en shock. ¿Cómo pasó Claro, eso? pero el doctor no quiso elaborar un informe porque él se lo pidió, pero no quiso elaborar un informe porque él cruzó la información con Frenchy. ¿Ya? Entonces el doctor no quiso Claro, no se quiso arriesgarse, quemar, claro. no se quiso quemar en el fondo, pero sabiendo evidente que se había mejorado. O sea, realmente es el caso más importante de una persona que haya estado en la isla. Han estado otras personas más, han viajado, los han traído, pero este es el caso más impactante, junto a Octavio Ortiz.